La fe no viene por oír cualquier tipo de cosas. Si yo escucho lo que no tengo que oír, lo más probable es que me llene de incredulidad. Pero si yo escucho palabra del Señor, hay fe de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos necesitan fe en su vida? La incredulidad destruye la vida de las personas. La incredulidad hace que la gente retroceda. La incredulidad atormenta, la incredulidad mata. La incredulidad frena milagros, la incredulidad frena la obra del Señor. Pero cuando la gente se acerca a Dios con fe, hay un Dios que abre cielo, hay un Dios que mueve tierra. Cuando la gente se acercaba a Él con fe, el Señor sanó a los paralíticos, levantó a los ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no sé esta noche si usted ha venido con incredulidad o con fe, pero si ha venido con fe, aquí Dios va a hacer cosas extraordinarias en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque cuando Jesús entró en Nazaret, dice que la gente dudó y el Señor no hizo ningún milagro. Pero cuando Jesús entró en Capernaum, fue tanta la fe de algunos que hasta rompieron el techo para estar cerca del Maestro. Y la Biblia dice que cuando Jesús miró la fe de ellos, Jesús no miró otra cosa, miró la fe de ellos. Cuando iba en medio de la multitud, una mujer con flujo de sangre tocó su manto. La gente podría haber dicho, el manto la sanó, pero Jesús se miró y dice la Biblia que miró la fe de esta mujer. ¿Qué es lo que conmueve la vida de la gente? ¿Qué es lo que conmueve la vida del Señor? Es que la gente tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando vino la tormenta y Jesús dormía, los discípulos no entendían por qué Jesús dormía si había una gran tormenta. Y Jesús cuando se despertó y les dijo, hombres de poca fe, porque la poca fe, la incredulidad no hace que la tormenta pase, hace que en las tormentas nos ahoguemos, que en las tormentas nos desesperemos. Pero Jesús dormía en medio de la tormenta porque Él tenía fe. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos están viviendo una tormenta en su vida personal, familiar, financiera, pero yo tengo una palabra de Dios. Si usted tiene fe, usted va a sobrevivir a esa tormenta. Si usted tiene fe, usted va a salir adelante en medio de la tormenta. Si usted tiene fe, va a dormir como dormía Jesús en medio de la tormenta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos han venido entonces con fe a oír palabra del Señor? Vamos al libro de Efesios. ¿Trajeron Biblia, no es cierto? A ver, levántela como para pillarla, ¿ven? Que el Señor bendiga y el Señor ayuda a los que no tienen Biblia, hermano. Les provea, no sé, algo haga el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué es lo que habían oído? Y la palabra de verdad, ¿qué es lo que era? El evangelio de vuestra. Y no solo habían oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, sino que también habían creído en Él. Habían creído en Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que Dios nos bendiga. Mire, yo le he llamado a esta palabra el sello de Dios. Cuando uno lee la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Efesios, esta es una de las epístolas donde el apóstol Pablo trata de exponer con mucha vehemencia que entre judíos y gentiles, que era el primer debate que se daba en las comunidades cristianas, no había diferencia en cuanto al evangelio. Mientras los judíos conversos decían Dios vino a salvar solo a los judíos, Pablo empieza a decir no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. ¿Por qué? Porque la fe del evangelio es universal. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, todo, no dice que Él vino a salvar a judíos, Él vino a salvar a los gentiles. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que más bien tenga vida eterna. Usted conoce el versículo, ¿no es cierto? Sostiene con mucha fuerza que todas las diferencias existentes entre un pueblo y otro fueron abolidas por la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
porque todos los puntos de división que había entre estas dos comunidades, judíos y gentiles, el apóstol Pablo va a decir aquí en el libro de Efesios que fueron abolidas, que fueron eliminadas, que fueron anuladas por la muerte del Señor, porque esas diferencias Cristo las llevó en su carne, derramando su sangre, siendo maltratado. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo otro elemento fundamental que enseña esta epístola a los Efesios es el fuerte énfasis sobre lo que debe ser la iglesia. ¿Y por qué habla el apóstol Pablo de la iglesia? Porque empieza a construir una iglesia que es no solo universal, sino que una iglesia que también es de carácter transversal. Una iglesia que es capaz de llegar al más joven, al más adulto y también puede llegar al más niño. Puede llegar al hombre más rico, pero el evangelio también puede alcanzar a los más pobres de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio del Señor no vino, de hecho Jesús mismo dijo que Él no vino a buscar a los justos, Él no vino a buscar a los buenos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el énfasis del evangelio, hermanos queridos, es que cuando las cosas están perdidas, el evangelio trae una esperanza. Cuando las cosas están absolutamente oscuras y pareciera ser que no hay salida, el evangelio de Cristo trae vida, trae esperanza, trae una nueva oportunidad. Por eso nosotros no le cerramos la puerta a nadie en el evangelio, porque nosotros podemos ver a una persona hundida en el pecado, en el delito, en la desesperación, pero creemos que la cruz de Cristo puede levantar al más vil de los pecadores, puede levantar al más vil de los perdidos y le puede dar vida y vida en abundancia. Yo creo en ese evangelio glorioso. No sé cuántos creen en ese evangelio glorioso. Y en este contexto que nosotros exponemos con mucha fuerza, que no existen elementos más fundamentales en la vida cristiana y en la fe de un cristiano que su experiencia con el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, uno de los sellos más potentes de que hemos abrazado un genuino cristianismo y un genuino evangelio tiene que ver con este elemento tan fundamental de vivir una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. De hecho, el pasaje que nosotros leímos esta noche aquí de Efesios capítulo 1 nos habla de dos elementos fundamentales que tiene el sello de Dios en el cristiano. El primero está ahí en el versículo número 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es el primer sello? Haber oído la palabra, y no solo haberla oído, sino que también haberla creído. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo argumenta que los gentiles igual pueden oír la palabra del evangelio de salvación, porque el evangelio, como lo dije, no está limitado a ciertas personas. El evangelio es universal, pero primero el evangelio entra en la vida de alguien por lo que la gente oye, por lo que la gente escucha. Si no oímos el evangelio, rara vez seremos transformados por él. Si no oímos el evangelio, hermano, esto no hará efecto en nosotros poderosamente, como deseamos que la fe haga efecto poderoso en nuestra vida. Por eso el llamado de los profetas en el Antiguo Testamento constantemente, ¿cuál fue? Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón por más tiempo. ¿Cuál fue el mensaje con el que terminó el libro de Apocalipsis? Bendito sea el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha el evangelio, esto va a nuestra mente, esto va a nuestro corazón. Nosotros no seremos verdaderos cristianos si no estamos constantemente siendo expuestos a oír el evangelio, a escuchar la palabra de Dios, a recibir el mensaje del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos y no debemos, amados hermanos, dejar de exponernos a la predicación continua del evangelio en nuestra vida. Los músicos, aquí hay hermanos que son músicos. Los músicos dicen que un buen músico no solo tiene una buena técnica musical, sino que además, ¿qué es lo que tiene que tener? Un buen oído.
¿Y cómo un músico llega a tener un buen oído? ¿Porque toca la guitarra una vez al mes? ¿Porque escucha música una vez al mes? ¿Cómo un músico logra un buen oído? Porque está una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y escucha una canción una y otra vez, y una y otra vez. Y paradojalmente yo tenía un amigo que era músico y tenía un cuaderno, escuchaba e iba anotando los acordes, iba anotando los cambios musicales, los cambios de nota. Para los que no somos músicos, uno escucha una melodía y uy, qué linda la melodía. Pero un músico dice, esto empezó con do, esto empezó con re, esto fue un acorde, aquí tuvo una subida, esto una bajada, parece que no pegó la voz con... Y para uno una melodía nomás. ¿O no? El músico a mí me ha pasado, yo a veces estaba aquí tocando, entonado, cantando al Señor y de repente los músicos, pastor, aléjese un poquito el micrófono. ¿Cuánto me alejo? Unos 10 años me dicen, no sé qué me querrán decir, porque le salen gallos, porque desafina, y para uno es el mejor músico, el mejor cantante. A veces, hermanos, nosotros si no vivimos oyendo el Evangelio, escuchando el Evangelio una y otra y otra y otra y otra vez. Porque le voy a decir algo y se lo voy a decir con fuerza. El Evangelio no es mágico, no es magia, no es que yo vine, me expuse, escuché el mensaje y luego me di media vuelta y el Evangelio empieza a hacer cosas en mi vida. No, aquí estamos expuestos una y otra y otra y otra y otra vez. Más si somos duros de corazón, más si nuestro corazón es tendencioso, se aleja del Señor, una y otra y otra y otra y otra vez. Tenemos que escuchar la buena nueva del Evangelio, porque cada vez que escuchamos el Evangelio empieza a cambiar, empieza a transformar, empieza a penetrar. El sello de Dios en la vida de los cristianos es que la gente tiene hambre por oír palabra de Dios, no quiere rehuir el mensaje del Evangelio. Una y otra vez está dispuesto a escuchar, una y otra vez está dispuesto a poner su oído a lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos necesitan oír la voz del Señor cada día? Mire, nosotros no podemos pretender que el Evangelio se haga una realidad en nosotros si nuestro andar en el Evangelio es esporádico, es ocasional, es intermitente, no funciona. Debemos oír una y otra vez el Evangelio. Superar, ¿sabe por qué? Porque lo que decía al principio, la fe viene por el oír. La fe que vence, la fe vence varias cosas. De hecho, la Biblia dice que la fe vence el temor, el miedo. La fe vence la incredulidad. Cuando nos acercamos a Dios venimos con temores. El primer temor que tenemos es, ¿nos aceptarán tal como somos? Somos tan pecadores. La segunda es la incredulidad. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Será real? ¿Será verdadero? ¿Estaré perdiendo mi tiempo? Entonces la primera barrera que tenemos que superar es la barrera del temor, de la incredulidad. ¿Y eso cómo se supera? ¿Con abrazos, con cariños, con mimos? No, hermano, se supera con fe. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Cómo se supera? Se supera con fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y yo cómo voy a llenar mi vida? Voy a fortalecer mi vida con fe. Si el Evangelio lo estoy escuchando de a poco, el Evangelio lo tengo que oír, el Evangelio lo tengo que escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy la tecnología nos ayuda, tenemos dispositivos que podemos escuchar, que podemos oír la voz del Señor, que podemos poner textos bíblicos, pero llene su mente, llene su corazón. Hay gente que no duerme de noche, hay gente que vive atormentada, hay gente que vive con pensamientos de tortura, pensamientos de, lo voy a decir así, pensamientos de absoluta tormenta, porque su mente la tienen tan vacía, porque oyen problemas, oyen dificultades, oyen incredulidades, oyen incertidumbre, oyen miedo, y lo único que hacen es llenarse la mente, el corazón de temor y miedo. Pero usted y yo estamos aquí para oír que hay una buena nueva, hay un mensaje que cambia, hay esperanza. Hemos venido a oír el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Le puedo decir al que está al lado, déjate de oír esas cosas. Hay que oír la voz del Señor. Y no solo eso, sino dice, y habiendo creído en Él. Porque no podemos solo oír, sino que también tenemos que creer. Porque ¿cuál es la clave? Oír y
creer. Oír y creer. Porque cuando yo escucho el Evangelio, yo tengo que creer en el Evangelio. ¿Es fácil creer en el Evangelio? No es fácil. Uno tiene que... Los discípulos cuando estaban escuchando el Evangelio, hubo un momento que le dijeron a los discípulos, al Señor, nos parece que es dura tu palabra. No es fácil. No es fácil. Miren, los judíos tenían la costumbre de por cualquier causa darle carta de divorcio a la mujer. En la ley de Moisés, pero ojo hermano, no somos judíos nosotros por si acaso. Escuché un amén carnal ahí que alguien dijo. Los judíos, en la ley mosaica, había una razón por dar divorcio. Entonces la razón para dar divorcio era cualquier causa indecente que el varón podía encontrar en la mujer. Las cartas de divorcio no las daban las mujeres. Las cartas de divorcio las daban los varones. Entonces los hombres les daba lo mismo el matrimonio, porque se casaban y no sé, llegaban a la casa, la encontraron media despeinada la señora, esta es una indecente, venga para acá mi hijita, su cartita de divorcio. Se puede retirar. Y una mujer con una carta de divorcio, una mujer repudiada, mirada igual que una prostituta en la sociedad. Y cuando aparece Jesús en escena y los confronta con este tema, y habla de que el Señor repudia el divorcio. Miren lo que dice, la gente empieza a escuchar y dice, ¿y por qué entonces, dice, Moisés nos dio autorización para divorciarnos? Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero no fue así al principio. Al principio es el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabe lo que dijo la gente? Si así es el mensaje, entonces ni nos conviene casarnos. Y Jesús los miró y le dijo, esto no es dado para todos. Esto no es dado para todos. Por eso el paso del Evangelio no es solo oír el Evangelio, sino que también creer en el Evangelio. Creer que lo que el Evangelio dice es una realidad, es una verdad. No es una utopía. Nosotros vivimos en una sociedad y las generaciones que vienen más adelante van a querer alejarse del Señor, van a querer vivir lejos de Dios. La fe la van a buscar callar. Todo lo que significa institucionalidad la van a querer callar, porque la gente no quiere fe. Por eso, hermanos, nosotros estamos en un proceso de transición entre el modernismo, la posmodernidad, y en medio de esa que vamos a traspasar, tenemos que pasar nuestro corazón lleno de fe, decir el Evangelio es real, el Evangelio no es utopía, la verdad del Evangelio no es un mito. El Señor hace cosas extraordinarias, el Señor hace cosas gloriosas, bendito sea el nombre del Señor. La gente necesita oír, gente llena de convicción, que diga yo creo en Cristo, yo creo en el Señor, yo creo en el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Por eso la clave ¿cuál es? Oír y creer. Diga conmigo, oír, no lo escucho, oír y creer. Y lo segundo, dice el texto, siguiendo el anterior, mi hermanita, dice, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y eso qué es lo que es? Verso 14, las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El sello es el que nos da la garantía. El sello es lo que nos da a nosotros confianza. Mire, los más longevos se van a acordar de lo que voy a hablar. En Chile, en los años 70, hace 50 años, se empezó a masificar aquí en Chile el famoso código de barra. ¿Se acuerda? En los productos. Mi papá me contaba hace un tiempo atrás que cuando apareció este producto hubo un enorme revuelo en el país. A tal punto que ese revuelo y esa discusión, si nos consumimos un producto con código de barra, sin código de barra, llegó a meterse dentro de la iglesia.
Mi papá me decía que habían hermanos que abiertamente decían: hermanos, no compren ningún producto que tenga un código de barra porque ahí está el sello del anticristo. No sé si alguien se acuerda de esa. Ustedes son demasiado jóvenes para acordarse de esa. Ni yo estaba vivo. Le estoy trayendo a memoria lo que me contaban, lo que está en la historia. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Los años pasaron y hoy es muy difícil en el 2024 consumirnos un producto que no tenga código de barra. Sería difícil, no nos da confianza. ¿Qué pasa si a usted le pasan un producto, no tiene el código de barra? Esta cuestión es mula, es falsa, está vencida. Ahí el hermano que es comerciante nos conoce el secreto. Porque ese código de barra, ¿qué es lo que generaba? Le daba confianza, la seguridad. Eso significa que yo, detrás del producto que voy a consumir, hay una empresa que se hace responsable del funcionamiento efectivo de lo que compramos. Aquí en Chile, el año 2016, si no me equivoco, se firmó la ley de etiquetados. ¿Se acuerda de esa ley? Donde se le obligó a todas las empresas de alimentos ponerle un sello que dijera si tenía altos niveles de azúcar, si tenía altos niveles de, no sé, de sodio, de grasas saturadas. Y pareciera ser que existe un constante debate. Yo el otro día me puse ahí a googlear sobre los etiquetados de los productos. Hay nutricionistas que dicen: miren, eso es bueno porque hace que la gente no se coma con ciertos productos, que tenga conciencia. Otros nutricionistas dicen: no, porque en realidad hay gente que necesita tomar un poco más de sodio, de azúcar. Y se genera todo un diálogo. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros a veces, por lo menos los que somos más entraditos en carne, cuando vamos al supermercado, como que no le pescamos mucho o ustedes andan comprando mirándole los sellos a los... ¿Anda alguien aquí mirándole los sellos a los...? Ya se pusieron mentirosos. Mire, en los tiempos bíblicos, cuando un pintor realizaba un cuadro, ¿se acuerda que las iglesias antiguas tenían cuadros? Cuando en los tiempos bíblicos un pintor realizaba un cuadro, el artista, después de terminar eso, no habían ahora y documentos, certificados de autentificación y todo eso, pero en ese tiempo el autor de un cuadro tenía que tomar cera y con un poco de cera él tenía que poner el sello que garantizaba que ese cuadro había sido pintado por él. En los tiempos de los esclavos, los dueños de finca, los dueños de terrenos que tenían animales, ¿qué es lo que hacían con los esclavos y los animales? Fierro caliente, lo ponían en carbón y luego lo ponían ahí para sellar a los esclavos. Si los esclavos se querían huir, tenían que tomarlo otro, y si tenía el sello de que pertenecía a tal finca, eso significaba que el esclavo tenía dueño. Pasaba lo mismo con los animales. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el sello significaba propiedad, dominio, significaba que no estaba así perdido, sino que tenía un dueño. Y mire, le voy a decir algo: el evangelio que nosotros hemos oído, que nosotros hemos creído, también tiene un sello en la vida de las personas. Tiene una marca que es indiscutible, que es irrefutable en la vida de las personas. Hay mucha gente que viene a las iglesias, pero venir a la iglesia no implica que nosotros tengamos el sello que marca, que determina de quién somos, a quién le pertenecemos, a quién le servimos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que los que han oído y los que han creído el evangelio, Dios tiene un sello dispuesto para entregárselo, para dárselo. Ese sello fue prometido por Jesús cuando le dijo: no se muevan de Jerusalén, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El sello que demuestra que soy cristiano no es que uso un vestón, me ponga una corbata, es la presencia gloriosa del Espíritu Santo morando, reinando, habitando, viviendo dentro de nosotros. Nosotros somos iglesia, no porque tengamos estructura de iglesia, no porque tengamos un podio, tengamos un coro. Somos iglesia porque aquí habita la presencia gloriosa del Espíritu Santo del Señor. Aquí hay testimonio de gente que cambia, de gente que ha sido transformada, y no le hemos dado pastillas, no le hemos dado remedio, no le hemos enseñado terapia. Le hemos dicho que hay un poder que no se toca ni se ve, pero que cuando llega a la vida de las personas, las vidas son cambiadas.
¿Cuántos me están escuchando lo que estoy hablando? Usted, hermano, puede llevar años en el Evangelio, pero si no tiene el sello. No han dicho a nosotros, pastor, mire, fulano iba tanto a la iglesia y después dejó de ir. Y mengano va tanto a la iglesia y no se cansa de ir. ¿Qué marca la diferencia? Que uno tiene una marca, un sello. Cuando su hermano, los hijos de Adán, ¿se acuerdan? Los hijos de Adán se mató, uno mató al otro. Y ese que quedó vivo, el Señor le puso un sello. Serás errante en la tierra. Y la gente cuando te encuentre no te va a matar, porque el que te matare morirá. Entonces era el sello de la tormenta por haber asesinado a su hermano. Él vivió errante, vivió perdido, porque el sello que el Señor le puso significó, marcó su destino. Los cristianos también hemos sido sellados y ese sello marca nuestro destino. Ese sello marca nuestro destino, hermano. El apóstol Pablo dijo, el llamamiento, los dones y el llamamiento son irrevocables. Cuando un animal era marcado, no había manera de que le sacaran la marca de ese sello. Cuando nosotros hemos sido sellados con el Evangelio, aunque nos queramos arrancar, aunque queramos huir, aunque queramos volver atrás, hay una voz que nos está llamando. Hay un Dios que no se cansa con nosotros. Hay un Dios que una, otra y otra y otra y otra vez nos dice, has sido sellado, has sido marcado. ¿Cuántos están adorando al Dios del cielo? Bendito sea su nombre para siempre. Yo tenía un alumno, me decía, pastor, yo me quise alejar del Evangelio. ¿Y qué te pasó? Me dijo, me iba a carretear, estábamos en un carrete ahí pasándola bien, echando esas cuestiones por las narices para adentro. Me dice como 3 veces, vos qué hacías aquí, vos sois canuto, andate de aquí. Me decía, pastor, nadie sabía que era canuto. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos están escuchando la voz del Señor esta noche? Hemos sido sellados. ¿Por qué buscamos? Mira, hermano, ¿por qué buscamos en esta iglesia ser una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Por qué vamos a celebrar Pentecostés este año y todos los años? Porque queremos que los que estén aquí no vengan así y luego se vayan, se olviden. Queremos que les quede el sello, la marca gloriosa de la presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo te hará soportar las tentaciones, las pruebas, las dificultades, las amarguras, todas las luchas que tú enfrentas, las vas a superar. Porque no es en ti, es en el poder del Espíritu Santo que vive, que reina, que habita dentro de ti, hermano. Jeremías. ¿Usted conoce la historia de Jeremías? Vivía solo. Salía a predicar y lo pescaban y lo metían a la hoguera. Salía a predicar y la gente se reía. Salía a predicar y la gente se burlaba de ellos. Y hubo un momento que se paró y le dijo, Señor, yo maldigo el día en que nací. Maldigo el día en que a mi madre le dijeron, varón nació. Y más, dice que hubo un momento en que él se paró y dijo, Señor, no hablaré más en tu nombre, no predicaré más en tu nombre. Sin embargo, cuando él estaba tratando de rechazar, de renunciar, él dice, pero había un fuego en mi interior. Había un fuego, algo en mi interior. Traté de soportarlo, pero no pude. Era más fuerte que yo. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Ay, dijo, y entonces entendí, dijo el profeta Jeremías, que Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Y entendí que la voz del Señor era como martillo que quebranta la piedra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no importa lo que tú estás viviendo, hermano. No importa la angustia que estás viviendo. El sello de Dios te dará victoria. La presencia del Espíritu Santo hará que tú salgas en victoria de lo que estás viviendo. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice. Que el sello de Dios, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y el sello, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es?
Las arras. ¿Y qué es lo que es las arras? Las arras en el griego neotestamentario, Nuevo Testamento, es la garantía. Es la garantía. Cuando usted compra un producto, si usted compra en la calle, a mí me pasó hace un tiempo atrás, estaban vendiendo pendrive y de repente un pendrive de 2 teras en 2 lucas. Soy un pobre inocente, hermano. Dos teras, 2 lucas, una maravilla. ¿Qué cree que hice? Lo compré. Y más encima me creí vivo, hermano. Llego a mi casa y le digo a mi hijo, Isaac, formateame el pendrive porque voy a echar toda la información ahí. Y aparece a los 5 minutos muerto de la risa. Usted sabe que los hijos son burlescos, hermano. Me dice, papá, este es un portamemoria. No es un pendrive. Viene vacío. Y tenía así las medias letras, portamemoria, y yo no me di cuenta. ¿A quién le iba a reclamar? No tenía garantía. ¿A quién iba a decirle? No tenía garantía. Volví al lugar donde lo vendían, no lo encontré a la persona. Por más que le desee las bendiciones de Dios para su vida, no lo pude encontrar, hermano. El Espíritu Santo en nosotros es una garantía de que todo lo que Dios dice es una realidad. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? ¿Cómo yo sé que el Evangelio es una verdad? ¿Cómo sabemos que el Evangelio es una realidad? Aun cuando le pasa a usted y me pasa a mí, aun cuando a nuestros ojos nos cuesta ver, aun cuando vemos a veces las puertas cerradas, aun cuando vemos que las cosas pareciera ser que nos van más en contra que a favor, pero cuando sentimos que el Espíritu Santo está en nosotros, es la garantía. En la garantía, no estamos solos, hermano. Dios no ha perdido el control de tu familia. Dios no ha perdido el control de tus hijos. Dios no ha perdido el control de tus circunstancias. El Señor sigue el timón. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de que Dios va al frente de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Vivimos, hermano, en momentos difíciles. El campo de batalla que enfrentamos muchas veces es difícil en nuestra mente. ¿A cuántos les pasa que su mente es su mayor campo de batalla? Levante su mano ahí donde tiene, quiero verlo. ¿Cuántos están batallando siempre ahí en la mente? El diablo atormenta de día, el diablo atormenta de noche. Es el lugar donde estamos siendo atormentados. El diablo nos llena de una falsa irracionalidad. El diablo nos hace creer mentira, nos doblega, trata de quebrantarnos. Y cuando necesitamos tranquilidad, pareciera ser que la tranquilidad y la paz se va de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Pero usted ha venido a escuchar esta palabra. Usted ha venido a escuchar esta palabra. No sé cuántos están escuchándola. Hemos venido a escuchar esta palabra. Usted puede tener paz en medio de su tormenta. Usted puede tener paz en medio de sus tormentas, en medio de sus decisiones, en medio de todo lo que usted está pasando. Hay un Dios que puede venir e interrumpir. Yo se lo digo por testimonio. Estos días, a mí me pasó cuando me enfermé, estos días que me resfrié, muy encerrado, el diablo me atormentaba. Y le decía, Señor, ¿cómo salgo de toda esta tormenta que siento que viene? Y ¿sabe qué? Es en el fluir, porque nosotros somos como el profeta Elías. Huimos llenos de miedo, nos escondimos en la cueva y después queremos que el Señor venga así en la lluvia, venga en el tormento. Pero el Señor dijo, yo no estoy ni en el tormento ni en la lluvia, sino que en ese silbido apacible, en esa paz interior que podemos tener. Y yo esta noche quiero orar por todos aquellos que le dicen, Señor, necesito que tu paz, que tu Espíritu Santo me dé la tranquilidad para vivir, para criar a mis hijos, para enfrentar mis problemas, mis dificultades. ¿Podrá o no esta noche el Señor hacer algo glorioso? Póngase en pie, mi amado hermano. Vamos a orar. Si usted quiere pasar, pase aquí adelante. Oramos al Señor. Oramos por todos los que están viviendo tiempos de tormento, tiempos de dificultad,
tiempos de incertidumbre. Oh Espíritu Santo de Dios, clamamos, clamamos, clamamos. Cuánta necesidad hay, Señor. Cuánta necesidad hay, Espíritu Santo de Dios. Déjenos clamar por su vida. Estamos buscando un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos ser sellados. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes como IMP La Granja.